Hola, hola, ¿me escuchan? Hola, hola. Hola. Hola, Bien, sí, sí, me escuchan. Eh, ok, vamos a retomar un poco donde nos quedamos. Permíteme tantito. Aquí. Sí hicieron de tarea la pregunta 81 y 82. ¿Cómo le salió? ¿Qué tal sus respuestas? Nos faltó un poco de ver de este examen, pero tengo quiero enfocarme un poco más en la 81 y la 82, son las que normalmente les cuestan mucho trabajo. ¿Qué tal les fue con esas dos, Yanderi, Samuel? Son estas, la de el calentador y la de la plata y el agua. la 81 creo ya la habíamos hecho, ¿no? Y la 82 a mí se me complicó. Ok, Yanderi, ¿cuál es la ley cero de la termodinámica? Equilibrio térmico, ¿no? Perfecto, equilibrio térmico. ¿Y cuál es su fórmula? No me acuerdo. A ver. ¿Qué pasó? Ok, bye. Es un poquito complicado, pero quiero que pongan atención. Es M1 por C1 por T1, perdón, TF, ahí donde sé. TF menos T1 es igual a M2 por C2 por T2 menos TF. Ok, vienen algunas explicaciones aquí. Número uno, ¿qué es M1? ¿A qué se refiere M1? Masa del primer componente o Objeto, algo así. perfecto. Masa del primer objeto. Recuerden que para este caso vamos a tener dos cuestiones. La primera va a ser una cuestión de unidad y la otra va a ser una cuestión de cualidad. En este caso no hay que confundir cualidad y unidad. ¿A qué me refiero? Si tenemos cualidad, estamos midiendo, vamos a decir, la cualidad de aquello que tenemos. En este caso, la masa. La masa es una cualidad. No hay que confundirla con kilogramos. Los kilogramos es la unidad de esta cualidad. Una cosa es la cualidad y otra cosa es la unidad con la que medimos esa cualidad. ¿Se entiende esa diferencia? Sí. Perfecto. Entonces vamos a hablar de la masa del primer objeto. La C. ¿Qué es la C? ¿Qué es C1? ¿Sería como compuesto o algo así? Oh, No, entonces no sé. ahí está la pista en verde. Lo vimos la clase pasada. ¿No?
¿Ya lo vieron? Sí, ¿Qué es ese? sí es el componente, bueno, el No, elemento o algo así. no, No, no. entonces no. Pasó. Ok, vamos a ver esto. C es igual a ¿qué? Calorías. Calorías es una unidad de ¿qué? De energía. Energía calorífica en específico, ¿va? Sí es energía, pero es energía calorífica, entonces Q. Gramos es una unidad de ¿qué? Es la G. Es de peso. Masa. Ah, Aguas. más, No perdón. confundir masa y peso. Sí, ya, perdón. Y grados Celsius, una unidad de ¿qué? Temperatura. Perfecto. Temperatura. Entonces, C va a ser la relación que existe entre la cantidad de calor, la masa de un objeto y su temperatura. ¿A qué me refiero con esto? Pues cuánta energía le tengo que meter dependiendo de la cantidad del objeto o de la masa del objeto para que su temperatura cambie. ¿Me explico? Supongamos que vamos a calentar agua. ¿Cuánta energía le tengo que meter al agua para calentarla? Bueno, pues depende de cuánta agua tengas. Porque si tienes poquita agua, se va a calentar rápido. No necesitas tanta energía. Pero si tienes mucha agua, entonces necesitas muchísima más energía para calentarla y aumentar su temperatura. ¿Me explico? Entonces sé que es. C es una cualidad que se llama calor específico. Ah, ya, ya. Ya lo habíamos visto, ¿se acuerdan? Sí. Ok. Calor específico es, recuerden que es una cualidad, válgame la redundancia, específica de cada material. Cada material tiene diferente calor específico. Por ejemplo, el metano y el agua. El calor específico proviene de 3 unidades que dependen del agua. Entonces, como esas 3 cualidades dependen del agua, el agua es nuestra unidad de medida para el calor específico también. ¿Por qué? Pues porque las calorías se miden con agua, los gramos se miden con agua y los grados Celsius se miden con agua. ¿Sí se acuerdan de esto? Que lo habíamos platicado. Sí. ¿Qué son los grados Celsius? Pues un vato agarró y dijo, pues aquí se evapora el agua y acá se hace hielito. La agarramos, la partimos 100 veces, esa distancia, y esta distancia partida 100 veces son los grados Celsius. Aquí está el 0 y acá está el 100. ¡Pum! Viene del agua. ¿Qué es el gramo? Ah, pues el gramo, agarramos 1 centímetro cúbico de agua. Aquí tenemos nuestro centímetro cúbico. Y la cantidad de masa que tenga ese centímetro cúbico de agua, ese es nuestro gramo. Esa es la cantidad de materia de un gramo. Y la caloría. ¿Qué es la caloría? Ah, pues la cantidad de energía que se necesita para elevar este cubito 1 grado Celsius. Pero pues, como el grado Celsius proviene del agua y, y el gramo también proviene del agua, pues nos quedó a pedir de vocal la unidad y por eso el agua es 111. ¿Sí? Ya los demás pues, ya no son tan bonitos. Punto 523 ya no es tan redondo nuestra medición. ¿Se entiende? Sí. Sí. Ok. Siempre, siempre, siempre vamos a tomar la relación con el agua. C, calor específico de agua, créanme, apréndanselo, se les puede ayudar muchísimo en el examen. C, calor específico del agua, siempre es 1 caloría sobre gramo sobre centímetro, sobre grados Celsius, perdón. Ojo aquí. Gramo.
el gramo puede cambiar a kilogramo. Si se necesita una caloría para elevar grados Celsius, un gramo de agua, ¿cuántas se necesitarán para un kilogramo? 1000, ¿no? Exactamente. Entonces, otra cosa que puede venir en el examen como trampa es que estas se las cambien a esto. 1000 calorías sobre kilogramo por grado Celsius. Es exactamente lo mismo, si se dan cuenta. ¿Sí? ¿Qué es lo que cambia? Pues nada más, en lugar de elevar un gramo, vamos a elevar 1000 gramos, un kilogramo. ¿Sí? Tengan muchísimo cuidado con eso en el examen. ¿Dudas con qué S? No, ya no. Es que Ok, me agarró frío. apréndanselo y créanme, les va a venir en el examen por lo menos una pregunta de esto. Aquí ya se dieron cuenta que uno, sobre todo los que vayan a hacer para el poli. En la UNAM no tanto, no les interesa tanto termodinámica, a menos que vayan a una carrera de física o de ciencias naturales. Ok, ya tenemos que es M, ya tenemos que es C. Ahora, a lo que me interesa es este apartado. Si se dan cuenta, estos dos apartados están diferentes. En una, primero está T2 y en la otra está primero T1. Ahora, ¿por qué pasa esto? ¿Qué pasa si la temperatura 1 es mayor que la temperatura final? ¿Me lo podrías repetir la pregunta? Perfecto. Aquí TF, ¿qué significa? Temperatura Temperatura final. final. ¿A qué se Ujú. refiere con temperatura final? ¿Alguien le entiende? Pues es la temperatura, pues, con que terminó pues, ese proceso, ¿no? Exactamente. ¿Por qué la temperatura con la que termina ese proceso? Bueno, pues nosotros sabemos que es un problema de ley cero. Entonces, ¿qué es lo que pasa en la ley cero? Pues tenemos un objeto a mayor temperatura, ojo, mayor temperatura no necesariamente con más calor, mayor temperatura que se le pega 1 con menor temperatura. Para hablar en términos coloquiales, uno frío y otro caliente. ¿Qué es lo que va a pasar con estos objetos? Pues el Pues caliente, sí. Térmico. exactamente, le va a pasar energía al frío hasta que los dos queden en equilibrio térmico y nos quede una cosa así. Ambos a la misma temperatura y esta temperatura va a ser la temperatura final para ambos, en la cual la temperatura va a estar igualada. ¿Se entiende esto? Sí. Sí. Por eso en la fórmula tenemos una temperatura final para un objeto y una temperatura final para otro objeto. ¿Dudas de esto? No. Perfecto. Entonces, vamos a tener también la temperatura inicial de un objeto y la temperatura inicial del otro objeto. Es decir, qué temperatura tienen antes al momento de que entran en contacto. Esta es T1 para el primer objeto y T2 para el segundo objeto. ¿Se entiende esto? Sí. Perfecto. Ahora sí, viene mi pregunta. ¿Qué pasa en la fórmula si T1 es más grande que la temperatura final? Pues se requiere menos temperatura. No. O bueno, disminuyó, Vamos a ver esto. ¿no? Este objeto, el objeto frío, puede estar a mayor temperatura que la temperatura final. Quiero que se pongan a pensar en qué repercusiones tendría. Supongamos que este es
T1 y este es T2. ¿Qué repercusiones tendría que T1 estuviera a mayor temperatura que TF? Supongamos que T1 está a una temperatura de 4 grados Celsius y la temperatura final es de 2 grados. No, vamos a ver 40 y 20. 40 grados Celsius y termina a 20 grados Celsius. ¿Eso se puede? No. ¿Por qué no? ¿No? ¿Nadie? No, ¿No es porque Recuerden. se va a repartir la temperatura? Exactamente, porque se van a repartir la temperatura. ¿Cómo se enfría algo dándole más energía? Es como si tú agarraras y le pasaras energía a un coche y quedara la batería más descargada que al principio. ¿Me explico? Sí. Entonces, eso no puede pasar. Por lo tanto, en esta fórmula, dense cuenta de esa sutileza. La temperatura final se le va a quitar la temperatura 1. La temperatura 1 siempre en esta fórmula va a ser la temperatura menor, es decir, va a ser la temperatura más fría, por así decirlo. ¿Eso qué va a pasar? Pues que si esta es 20, esta va a ser 40. Se elevó y 40 menos 20 nos va a dar un número positivo, siempre. ¿Se entiende esto? sí, Este número positivo se requiere porque no podemos tener energías negativas en este caso. Ahora, ¿qué va a pasar con T2? Si se dan cuenta, aquí está invertido. En lugar de ser a TF la que se le quita la temperatura del objeto, aquí es a la temperatura del objeto a la que se le quita la temperatura final. ¿Por qué pasa eso? ¿No? ¿Nadie? Pues no es porque pues, la temperatura del segundo objeto es porque es más grande y es la que le cede al otro. Exactamente. Exactamente es por eso. T2 siempre va a ser mayor que la temperatura final. ¿Por qué? Pues porque va a perder energía al cedérsela a T1 o al objeto 1. ¿Sí? Por lo tanto, T2 siempre va a ser mayor que TF y pasa lo mismo. Como este siempre va a ser mayor que TF, lo hacemos para que nos quede siempre un número positivo. ¿Dudas de esto? ¿No? No. Ahora, una cuestión que aquí siempre, siempre, siempre se les complica y quiero que tengan muchísimo cuidado con eso. Los despejes. Tenemos M1 por C1 por
TF menos T1 es igual a M2 por C2 por T2 menos TF, ¿sí? Pero en este caso, en el caso de este problema, ¿a quién queremos obtener? Pues queremos obtener a la temperatura final, saber la temperatura de equilibrio. ¿Están de acuerdo con esto? Pero aquí hay una cuestión. Tenemos la temperatura final aquí y tenemos la temperatura final acá. Para un despeje exitoso, nosotros necesitamos tener únicamente una temperatura final. ¿Se entiende esto? Sí. Es como tener X de los dos lados de la ecuación. No nos sirve, tenemos que despejarla. Ahora, ¿cómo se va a hacer esto? Bueno, si se dan cuenta, esto es un producto, es un binomio. T2 menos TF, TF menos T1 por M1 por C2. Prácticamente nosotros tenemos X por X, que sería M1 por C1, por A menos B, que sería TF y T1, es igual a Y por A más B. ¿Ya se dieron cuenta? ¿Cómo se resuelve esto? Pues primero por primero, primero por segundo. Igual esto, primero por primero, primero por segundo. ¿Dudas? ¿Ninguna? ¿Ninguna duda? Tomar ese silencio como un no. Ok, entonces multiplicamos M1 por C1 por TF y nos queda M1 por C1 por TF. Y ahora menos M1 por C1 por T1 es igual a M2 por C2 por a ver, permítame un momento. Aquí un error. Por T2 menos M2 por C2 por TF. ¿Dudas? Ok, este está restando, este está restando, pasan sumando y nos queda M1 por C1 por TF más M2 por C2 por TF es igual a M2 por C2 por T2 más M1 por C1 por T1. Ahora, ¿qué tenemos aquí en este caso? Tenemos otro producto de binomios. Entonces, lo simplificamos, o más bien lo factorizamos y nos queda TF está multiplicando aquí, está multiplicando acá, por M1
por C1 más M2 por C2 es igual a M2 por C2 por T2 más M1 por C1 por T1. ¿Dudas? No. ¿No? Y al final nos queda TF es igual a M2 por C2 por T1, digo por T2, más M1 por C1 por T1 sobre M1 por C1 más M2 por C2. Y de esta manera se despeja la fórmula para obtener TF. ¿Creen poder sacar la respuesta de la pregunta 82? ¿Con estas fórmulas? ¿Ya la copiaron? Ya. Perfecto. Quiero que resuelvan la 82. Tienen 5 minutos.
¿Ya quedó? A la 1, a las 2, a las 3. ¿Qué tal? ¿Cuál les dio? ¿Qué respuesta les dio? ¿Sí la hicieron? ¿Me escuchan? Samuel, ¿qué respuesta te dio? A mí, pues yo me dio la B, ¿La pero qué? no se me ha equivocado en la B, La B. pero no se me ha equivocado. Sí, que no se me ha equivocado. Y... Yanderi, Aún no la termino. ok, Fabricio, No, no le he terminado. y Azucena se salió antes de que le preguntara. Recuerden, aquí siempre es muy importante distinguir cuál es M1 y cuál es M2. M1, según la fórmula, va a ser la más fría. Y M2 va a ser la más caliente. M2 caliente, M1 fría. En este caso, tenemos que la plata está a 120 grados Celsius. La plata va a ser M2. Y el agua está a 10 grados. El agua va a ser M1. Mililitros por 5
contiene 400 mililitros. Ok, Samuel, una pregunta rápida. ¿Cómo Mande. solucionaste el problema de tener mililitros de agua? ¿Cuánta masa le diste al agua y por qué? Pues al agua le di 400, ¿no? Pues le pesa lo mismo 400 un qué? mililitro. ¿Ve? 400 400 qué? gramos. Perfecto, 400 gramos. Sí, eso ya lo habíamos visto en el problema anterior. ¿Sí? Cinco, seis. 0.056 gramos. Entonces, calorías, 0.0564 calorías. Vamos a ponerle, gramos a 120 más 1 grados Celsius. Gramos. Entonces, M1 tiene que ser la más fría o la más caliente. La más fría, ¿no? Perfecto, la más fría. Entonces, para este caso, la más fría va a ser el agua y para todos los unos tomamos estos datos y para todos los dos tomamos estos de acá. Entonces tenemos M2, es decir, la masa 2, que serían 150 gramos. Lo multiplicamos por C2, que es 0.0564 calorías sobre gramo por grado Celsius. Más M1, que serían 400 gramos. Lo multiplicamos. Y nos faltó multiplicar por la Se temperatura. brincó la temperatura, ¿no? La Sí, me temperatura brinqué 2. la temperatura. Entonces serían 150, bueno, por 150 grados Celsius. Por T, más 400 gramos. Por C, que sería una caloría sobre gramo por grado Celsius, que es para el agua, por la temperatura, que serían 10 grados Celsius. Esto lo dividimos entre la masa 1, que sería 400 gramos, por 1. Ya saben, caloría sobre gramo sobre grado Celsius, más M2, que sería 150 gramos, por 0.0564 calorías sobre gramo por grado Celsius. Ok, ¿hasta aquí alguna duda? No.
No. Para no complicarnos, esto lo voy a hacer de volada en la calculadora. Y tenemos 150 por 0.0564 por 120, que serían los grados Celsius. Aquí arriba nos dan 1015.2 más, en este caso serían 400 por 1 por 10 serían 4000. Para las unidades es sencillo. Tenemos grados Celsius multiplicando, grados Celsius dividiendo, se cancelan. Gramo multiplicando, gramo dividiendo, se cancelan. Y nos quedan arriba calorías. ¿Dudas con esto? No. ¿No? No. Ok. Para la línea de abajo es bastante fácil. Tenemos 400 por 1. Nos darían 400. Gramo multiplicando, gramo dividiendo, nos quedan calorías sobre grado Celsius. ¿De acuerdo con esto? Sí. Ok, en el otro vamos a hacerlo 150 por 0.0564. Más nos queda 8.46. 8.46 calorías sobre grado Celsius. Tengan cuidado, recuerden que las unidades son importantes. Nosotros ya sabemos que nos van a quedar en grados Celsius, pero aún así, recuerden siempre, siempre, siempre sacar las unidades. Lo sumamos y nos queda temperatura final es igual a 5015.2 calorías sobre 408.46 calorías sobre grado Celsius. ¿Dudas de esto? No. 5015.2 entre 408.46. Me equivoqué en una multiplicación. Ya, aquí no le puse un 1, lo siento. 5015.2 entre, ahora sí, 408.46. Nos da la temperatura final en 12.27. Ahora, ¿qué unidades? Tenemos caloría arriba sobre 1 sobre caloría sobre grado Celsius. Medios por medios, extremos por extremos. Nos va a quedar caloría por grado Celsius sobre caloría. Caloría dividiendo, caloría multiplicando, y las unidades nos quedan en grados Celsius. Vemos la respuesta y la más cercana es 12.3. Debe haber un pequeño error. Ah, no, 12.27 me quedó.
lo redondearon demasiado. Este punto 27 lo redondearon a 12.3, pero es 12.27. ¿Dudas? No. No. En realidad me da 12.278313.7. Sí, debieron de haberlo redondeado a .3. Bastante alejado de la B, ¿no? Es que algo falló. Algo falló ahí. Aguas con esto. Esos fallos te pueden dejar fuera de la universidad. Mejor hay que evitarlos. Hay que ver por qué se falló, por qué falló y corregirlo. Ok. ¿Dudas de este tema? Bueno, no, ¿No? un poco más. Ley cero de la termodinámica, ¿ya ningún problema? No. Si se dan cuenta, el 81 y el 82 es prácticamente ley cero de la termodinámica. Está relativamente sencillo, nada más hay que entender la fórmula, interpretarla correctamente y saberla aplicar. Eso es lo difícil. Pues lo Ok. complicado es en interpretarla, ¿no? Bueno, en poner los Sí, datos. sí, creo que la interpretación es lo más complicado de esto. Sí, es que viendo yo ahí fue donde creo, bueno, me falló. Sí, sí, sí. Creo que nos da tiempo para un par más de preguntas. Ya tenemos 3 minutos. Más que si esta cosa. Si esta cosa me diera para abrir las imágenes. Creo que se trabó. A ver, vamos a ver. Se trabó mi base de datos. Esperen un momento. Y por alguna razón ya no funciona mi transferencia de archivos. No, ya no funciona. Entonces, bueno, lo demás lo vemos Aquí ya no los veo. ¿Qué es la Y es la última? última clase. Changos, y esta cosa que no me da. Nada, no se preocupe, siempre todo sale mal en la tarde. El que se quiera meter entre semana, no hay ningún problema. Ahora resulta que está vacía la carpeta. No, pues. Sí, de volada. Ok.
En este tipo de... ¿Dónde nos hemos quedado? En este tipo de preguntas, algo que quiero que destaque es las que ustedes ya se saben. Si se dan cuenta, esta y estas son las fáciles. La 3 y la 4. 1 sobre R, T es igual a R sobre 1 sobre R1 más 1 sobre R2. ¿Qué es esto? Pues es una suma Paralelo. de serie o en paralelo. 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 ¿Y la de abajo? Serie. Serie. Entonces, esto, algo que tienen que hacer y que les va a facilitar muchísimo la vida, es lo siguiente. Si ya saben que la 4 es en serie, suma de resistencia en serie. La 4 es C. Buscan una que tenga C4. Y se dan cuenta, es la única, B. Y todo lo demás se va a acomodar. D es 3 en serie. Ah, no, perdón. A ver. La C es en serie. Entonces, la C sería la 4. Buscan una que tenga C4. Aquí está. Ah, sí, está. C4. Ahora, D va a ser la 3. Ahí está. Y ustedes ya tienen la pregunta. Ustedes ya van a tener A, que es la resistividad. Y B1 va a ser la ley de Ohm. Recuerden, la ley de Ohm aquí te la dan volteada. V es igual a resistencia por intensidad. Ustedes ya saben que la original, la acomodada, es intensidad de corriente es igual a voltaje sobre resistencia. Ahí está despejada, ¿no? Exactamente. Nada más está despejado. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Pues R está dividiendo, pasa multiplicando, V es igual a R por I. Oiga, Únicamente y la de despejada. casualidad, y en el Ajá. examen no preguntan sobre capacitores, ¿o No, sí? en teoría no debería de llegar hasta capacitores. Es que pues yo, bueno, en mi guía pues todavía aparece hasta capacitores. Ya, ¿en qué guía tienes? Este, tengo la de Conamac, algo así. Para Math. ¿Pero para qué Ajá. escuela? One, Poli, Poli. para el Poli. En las guías que tenemos del Poli no viene capacitores, pero si quieres y tienes dudas, entre semana lo vemos. No, bueno, ya sé, nomás era mi duda que si los preguntaba. No, es que ya lo estudié, pero nomás era mi duda. Ah, ok. Bueno, Sí, no tengo duda. ¿alguna duda de lo que vimos? Primera ley. Mm, Digo, ley cero de la termodinámica. No. No. Ok, entonces aquí nos despedimos y suerte. Los dejo con su otra clase. Sí, gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Gracias.